Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles un nuevo video y hoy vamos a hablar de un peloterazo. Vamos a hablar de uno de los mejores lanzadores que ha habido en mi tierra, Venezuela. Claro que sí, vamos a hablar de Félix Hernández el Rey. Y para comenzar tenemos que remontarnos a saber quién es este personaje. Félix Abraham Hernández García nació el 8 de abril de 1986. Es apodado como el Rey Félix. Es un lanzador de béisbol profesional venezolano que actualmente es agente libre y podemos decir que jugó en las grandes ligas del béisbol profesional con los Marineros de Seattle, donde estuvo desde el 2005 hasta el 2019 y también vio acción con los Orioles de Baltimore y los Bravos de Atlanta. Toda historia tiene un comienzo y es que Hernández fue visto por primera vez por Luis Fuenmayor, un ojeador a tiempo parcial del equipo de los Marineros de Seattle, que lo vio lanzar a solamente 14 años en un torneo cerca de mi tierra, Maracaibo, Venezuela. Fuenmayor recomendó a Hernández a sus compañeros Pedro Ávila y Emilio Carrasquel, quienes quedaron impresionados con el joven que ya podía lanzar a 90 millas por hora. Los Marineros de Seattle ficharon al Rey Félix en cuanto cumplió los 16 años, de acuerdo con las normas de las grandes ligas. Seguimos entonces y después de graduarse de la escuela secundaria, Hernández finalmente logra acordar y firmar su primer contrato profesional. El director de operaciones internacionales de los Marineros, Bob Engel, firmó a Hernández como agente libre no reclutado el 4 de julio del 2002. Hernández recibió una gran bonificación por firmar de $710,000, aunque dijo que los Mariners no fueron el mejor postor. Otro equipo que trató de contratarlo fueron nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York y también los Bravos de Atlanta, y se dice que ambos equipos ofrecieron mucho más dinero que Seattle. Una de las razones por las que el Rey Hernández eligió a los Marineros es que su ídolo, el también lanzador venezolano Freddy García, estaba lanzando para el equipo en ese momento. Su agente Will Polidor también atribuyó la decisión a la influencia del padre de Hernández, Félix padre, que en ese momento era el que estaba llevando las negociaciones por su hijo. Engel y los demás ojeadores de los Mariners habían cultivado una relación bastante cercana con la familia de Félix para explicar sus planes y ganarse la confianza de la familia. Al año siguiente, Hernández llegó a Estados Unidos y comenzó a lanzar en el sistema de ligas menores de los Marineros. En 2003, Hernández arrasó en Clase A con una marca de 7 victorias, 2 derrotas. Cuando regresó a su Venezuela natal para lanzar en la Liga de Invierno de ese país, se mantuvo a sus 17 años frente a una competencia que incluía jugadores consagrados de las grandes ligas. Poco a poco fue ganando más terreno. Hernández fue nombrado el lanzador del año en las ligas menores de los Mariners en 2004, una temporada en la que también apareció en el juego de futuras estrellas. Comenzó con Inland Empire en la Liga de California antes de ser promovido a AA y terminó con un combinado de 14 victorias y 4 derrotas y una efectividad de 2.95 con 172 ponches. Hernández fue apodado el Rey Félix por el blog de los fans de los Marineros de Estados Unidos durante sus años en Liga Menor. A principios del año 2005, el Baseball América lo catalogó como el prospecto de picheo número 1 en el béisbol y el número 2 en general, detrás de Joe Mauer, catcher de los Twins de Minnesota. Hernández siguió con su éxito en el 2005, jugando esta vez para el equipo AAA de los Marineros en la Liga de la Costa del Pacífico, logrando un registro de 9 victorias y solamente 4 derrotas, con un liderato de efectividad para su liga de 2.25, 100 ponches en exactamente 88 innings, permitiendo 62 hits, 22 carreras limpias. En tanto le conectaron 3 cuadrangulares y otorgó 48 boletos. Todo esto en 19 juegos lanzados, de los cuales 14 fueron como abridor. Félix fue seleccionado a su vez para el Juego de las Estrellas de la Liga AAA, pero no participó debido a que pasó un mes en la lista de lesionados por el hombro. Él también fue nominado novato y pitcher del año de la Pacific Coast League. Poco después de retomar de su lesión, Hernández fue llamado a las ligas mayores por los Marineros. Hizo su debut el 4 de agosto del 2005 en una derrota
de 3-1 en un juego en la carretera contra los Tigres de Detroit. A los 19 años y 118 días, Félix era el pitcher más joven en participar en un juego de las Grandes Ligas desde José Rijo en 1984. Por si fuera poco, se convirtió en el tercer marinero más joven en debutar en las Grandes Ligas luego de Edwin Núñez, quien con 18 años de edad debutó el 7 de abril de 1982. Desafortunadamente, Hernández en su debut en las Grandes Ligas cargó con la derrota en labor de 5 entradas realizando 81 lanzamientos, de los cuales 49 fueron en la zona de strike y 32 fueron bolas. Permitió solamente 3 hits y 2 carreras, de las cuales una fue limpia. Realizó un wild pitch y ponchó a 4 bateadores, concedió 2 boletos para registrar una efectividad de 1.80. ¿Cuándo fue la primera victoria del Rey Hernández en las Grandes Ligas? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El siguiente juego se llevó la victoria el 9 de agosto del 2005, lanzando 8 entradas en una blanqueada de 1-0 en casa contra los Minnesota Twins. En 12 aperturas, el Rey fijó un registro de 4 victorias, 4 derrotas, con 77 ponches y una efectividad de 2.67. Superó la cuota que requería para ser elegible como novato, así que no participó de esta premiación. Después de la temporada, en el periodo de pretemporada, Félix se hizo el foco de desacuerdos acerca de la posibilidad de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Aunque Hernández fue colocado en una lista provisional de jugador por su natal Venezuela, los marineros se opusieron, citando su lesión más temprana y expresando su preocupación acerca de la tensión, el cansancio, todos los factores que pueden afectar o hacer que esa lesión perdure sobre el brazo de Félix, al añadir esta competición mucha más demanda en el hombro que podría afectar en la carrera a posterior del lanzador. Este tema es muy polémico porque mucha gente critica a Félix Hernández, dicen que no se puede poner la franela de Venezuela porque no quiso representar a su país. Les recomiendo buscar en YouTube, es muy fácil conseguirlo, quizás se los deje por acá en la caja de comentarios. Hay un video que es una entrevista que le hace Johan Santana a Félix Hernández, se llama The Cy Young a Cy Young, donde él expone por qué no quiso participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Sigamos entonces con la historia, y es que el número que había tenido Félix cuando inició en los Marineros era el 59, pero lo cambia al 34 cuando Freddy García se va a los White Sox y este número queda libre. Así lo empieza a ocupar el Rey Félix. Para su primer año completo en las Grandes Ligas, Hernández llegó a los entrenamientos de primavera fuera de forma y su preparación para la temporada fue interrumpida por síndrome de estrés de la espinilla. Él se recuperó a tiempo para comenzar la temporada en la rotación abridora, donde a menudo progresaba con dificultad. Todavía estaba recuperándose de esa lesión, pero de vez en cuando mostraba los destellos del gran potencial que se veía en este lanzador. Sus logros en ese periodo incluyeron unos cuantos hitos personales más. Félix lanzó su primer juego completo de su carrera el 11 de junio, venciendo a los Angelinos de Anaheim con pizarra de 6-2. Como si fuera su rival preferido, se vuelve a enfrentar a los Angelinos el 28 de agosto y consigue su primer blanqueo, necesitando tan solo 95 lanzamientos y cediendo únicamente 5 hits, recetando 4 ponches. El juego, que duró 1 hora con 51 minutos, era el juego más corto en la historia del Safeco Field. Preocupados acerca de evitar posibles lesiones a su joven estrella, los Marineros declararon que ellos limitarían el número de entradas lanzadas por Hernández a 200, contando para ello tanto la temporada regular como el entrenamiento primaveral. Esto requirió que ellos saltaran su turno en la rotación unas cuantas veces a medida que la temporada continuó, después de que los Marineros se cayeron fuera de la competencia de los playoffs. Para permitirle hacer una última salida al final del año, el equipo decidió levantar el límite a 205 episodios. Sus 191 innings de la temporada regular eran todavía la mayor cifra en el equipo y terminó con números de 12 victorias, 14 derrotas y una efectividad de 4.52. Sus 12 victorias y 176 ponches lideraron al cuerpo de picheo de los Marineros. Félix asimismo lanzó las rectas más rápidas de todos los abridores de las Grandes Ligas en el 2006, teniendo una velocidad promedio de 95.2 millas por hora.
Durante el receso de la temporada, Hernández retorna a la casa de su padre en un modesto vecindario en Valencia, esperando la terminación de una casa para él, su novia y su hija. A insistencia del equipo, no lanzó en la Liga Venezolana, a diferencia de su hermano mayor Moisés, un lanzador prospecto que trata de llegar a las ligas mayores con los Bravos de Atlanta en esa época. Un perfil publicado en el diario Seattle Times sobre su vida en Venezuela con su relajada rutina del día levantó la inquietud entre los que se preocupaban por su acondicionamiento físico. El equipo más tarde explicó que él había sido específicamente instruido para descansar durante 2 semanas después de la temporada. Él entonces inició un régimen de entrenamiento incluyendo una dieta mejorada, carreras diariamente, entrenamiento regular con pesas para perder aproximadamente 20 libras, lo que equivale a unos 9 kilos. Esto puso al Rey Félix en una mucho mejor condición física antes de su vuelta en enero a los Estados Unidos, cuando comenzaría un programa de lanzamiento como adelanto para los entrenamientos primaverales. Félix se encuentra en Estados Unidos y ya los marineros dicen ya no vamos a ponerle más limitaciones en las entradas, que piche ya no tiene cansancio y se encuentra en una perfecta condición física. Se gana así el honor de ser nombrado como el abridor del juego de apertura por su equipo. Vino a ser el lanzador más joven en ser escogido para esta asignación desde D.Y. Gooden para los New York Mets en el año 1985. Lanzó 8 entradas en una victoria de 4-0 sobre los Atléticos de Oakland, permitiendo 3 hits y 2 boletos, imponiendo una marca para su carrera con 12 ponches. El 18 de noviembre de 2010, el Rey Félix gana el premio Cy Young de la Liga Americana, recibiendo 21 de los 28 votos posibles para el primer lugar, convirtiéndose así en el primer lanzador de béisbol en ganar este premio con la menor cantidad de victorias, tan solo 13 victorias en una temporada completa. Hernández, lanzador estrella de los Marineros de Seattle, se acreditó apenas 13 victorias contra 12 derrotas. Sin embargo, sus logros en las otras estadísticas le permitieron imponerse en una elección que provocó un encendido debate entre los redactores de béisbol. Entre dichas estadísticas, resaltaron su liderato en la Liga Americana en efectividad con 2.27 e innings lanzados con 249.2. Al respecto, Hernández declararía desde su natal Venezuela: se reivindica el Cy Young porque no solamente es un premio para el pitcher más ganador, sino para el más dominante, dijo entre lágrimas Hernández al celebrar junto a sus familiares en su natal Valencia. Vamos a hacer un break en este espacio, y es que mucha gente criticaba en ese momento el premio Cy Young que se le otorgaba a Félix Hernández, pero también mucha gente fuera de la cúpula de los reporteros y de los periodistas se daba cuenta que el equipo de los Marineros de Seattle no apoyaban ofensivamente a el Rey Hernández, y por eso es que no hay más victorias. Pero ya eso queda para que lo debatamos acá en los comentarios y que tú me digas si te parece que efectivamente Félix Hernández merecía ser el Cy Young. Te escucho y te leo en los comentarios. Seguimos entonces con la historia, y es que ningún lanzador activo tan joven como Félix había logrado tanto para su corta edad. Desde 1980, solo 2 lanzadores han ponchado tantos bateadores a la edad de 23 años. 810 ponches en su carrera. Uno es D.Y. Gooden con 1067 y el otro es Fernando Valenzuela con 824. Hernández tenía un promedio de 8.06 ponches por cada 9 entradas y había permitido 8.58 imparables por cada 9 entradas. En 2011, Hernández fue seleccionado para el equipo de estrellas de la Liga Americana por segunda vez. El 31 de agosto del mismo año, ponchó a 9 bateadores, dándole 204 ponches hasta ese momento de la temporada. Fue la tercera temporada consecutiva en la que alcanzó más de 200 ponches. Para el año siguiente, el Rey fue seleccionado para su tercer juego de estrellas el 1 de julio. Hernández lanzó su tercera blanqueada en sus últimas 8 salidas cuando registró una victoria de 1-0 ante los Yankees de Nueva York el 4 de agosto. Permitió solo 2 hits y ganó su sexta decisión consecutiva, el tercer tramo más largo de su carrera. Llegamos entonces a un día histórico, el 15 de agosto. Hernández lanza el primer juego perfecto de la historia de los Mariners y el que en ese momento era el número 23 en las Grandes Ligas. Registró 12 ponches, 5 de los cuales fueron en las últimas 2 entradas contra los Tampa Bay Rays en una victoria de 1-0.
Fue el cuarto juego sin hits en la historia del equipo, y Hernández se unió a Randy Johnson y Chris Bosio como los únicos lanzadores de los Marineros en lanzar juegos sin hits individuales. Uno de los no-hitters del club fue combinado, necesitando 6 lanzadores para hacerlo ante los Dodgers. Su juego perfecto fue el último no-hitter lanzado en la Liga Americana durante los siguientes 3 años, hasta que llegó el japonés Isashi Iwakuma en el 2015 y batió este récord. El 13 de febrero de 2013, Hernández firmó una extensión de 7 años con los Marineros por valor de $175 millones, anulando los 2 últimos años de su contrato anterior e incluyendo una opción del equipo para 2020. El contrato lo convirtió en el lanzador mejor pagado de la historia de las Grandes Ligas, hasta que fue superado por los $180 millones firmados por Justin Verlander. En el año 2014, Hernández fue anunciado nuevamente como All-Star junto a sus compañeros de equipo Robinson Cano, Kyle Seager y Fernando Rodney. En este juego lanzó la primera entrada del partido, se dio una base por bola y ponchó a 2 bateadores de la Liga Nacional. Hernández ganó su segundo título de efectividad en la Liga Americana con 2.14, 3 puntos menos que el lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Chris Sale. Logró entonces el título de efectividad el último día de la temporada, el 28 de septiembre contra los Angels, al recorrer 5.1 entradas sin permitir carreras y con 7 ponches. En 2014, Hernández estableció la marca de efectividad más baja de un lanzador en la Liga Americana desde Pedro Martínez en el año 2000. Al año siguiente, el criollo vuelve a ser el abridor del día inaugural por 6ª vez consecutiva. El 10 de mayo contra los Atléticos de Oakland, el Rey registró su ponche número 2000, convirtiéndose en el 4º jugador más joven en alcanzar ese hito. El lanzador fue seleccionado como un All-Star junto con su compañero Nelson Cruz por Ned Jost, el gerente del Juego de Estrellas del 2015. Esta es su 5ª selección consecutiva para el All-Star y la 6ª en general. El lanzador terminaría la temporada con 18 victorias y 9 derrotas, una efectividad de 3.53, que fue la peor efectividad para Hernández desde la temporada 2008. No llegó a los 200 ponches por primera vez en 6 años, ya que tuvo 201 entradas y 191 ponches. Las temporadas pasaron con la calidad que Félix nos tenía acostumbrados. Terminamos en 2019. El 9 de marzo, el gerente Scott Servais anunció que Marcos González sería el abridor del día de apertura en Tokio, Japón, poniendo fin a la racha de Hernández de 10 inicios consecutivos en el día de apertura. El Rey Félix empezó la temporada en 2019 contra los Angels como abridor número 5 de los Marineros en la rotación. Lanzó 5 entradas, permitió 3 carreras, solo una limpia y permitió 7 hits, obtuvo también 4 ponches. El 11 de mayo contra los Medias Rojas de Boston, Hernández registró su ponche número 2500 al ponchar a Michael Chavis, convirtiéndose en el 6º lanzador más joven en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar la marca de 2500 ponches. Sin embargo, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días después del inicio con una distensión en el hombro derecho. El 26 de septiembre de 2019, el Rey lanzó en su último juego de la temporada en una derrota 3-1 entre los Atléticos de Oakland. Hernández terminó la temporada 2019 con un récord de solo una victoria y 8 derrotas, 57 ponches y una efectividad de 6.40. El 31 de octubre, Hernández se convierte en agente libre. Llegamos así al año 2020, cuando el Rey firma un contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta por $1 millón. El 4 de julio del 2020, Hernández anuncia que optaría por no participar en la temporada 2020 debido a las preocupaciones relacionadas con la pandemia. Se convirtió en agente libre nuevamente el 2 de noviembre de 2020. Entre la duda y la incertidumbre de dónde iba a estar, el Rey Félix en la próxima temporada firma con los Orioles de Baltimore un contrato de liga menor. El 29 de marzo, Hernández opta por salir de su contrato con los Orioles y convertirse en agente libre. El Rey representó a Venezuela en el Clásico Mundial del Béisbol del 2009. En su primera salida lanzó 4 entradas en relevo, cediendo solo un hit y permitiendo una carrera. En su siguiente partido, Hernández dejó fuera a Puerto Rico durante 4 entradas y media. También participó en el Clásico Mundial del 2017 jugando para Venezuela. Hernández y su esposa tienen
tienen un hijo y una hija, y la familia reside en Clyde Hill. Su hermano mayor Moisés pasó 12 temporadas jugando béisbol en las ligas menores en varias organizaciones. Hernández es el embajador de los marineros para el proyecto Pepsi Refresh, que recauda dinero para la coalición del estado de Washington contra la violencia doméstica. Actualmente tiene 36 años de edad y se ve lejana una reincorporación en el béisbol de las grandes ligas. Si llegaste hasta acá, darte las gracias, pedirte que te suscribas si no te has suscrito. Recordarte que puedes dejarme acá la historia que quieras, yo la voy a traer con mucho gusto, así que sigan comentando ahí, tengo varias por hacer, pero con mucho gusto las estoy trayendo poco a poco. Sin más que hablar, les habló el capitán, nos vimos